Hola, bienvenidos a En 10 Minutos, el canal donde exploramos libros que tienen el poder de cambiar nuestra forma de pensar y transformar nuestra vida. Hoy vamos a hablar de un clásico de la superación personal que, aunque fue escrito hace ya varias décadas, sigue siendo increíblemente actual, Poder sin Límites, de Tony Robbins. Y desde ya te digo algo, este no es un libro para leer por leer. Es un libro para aplicarlo. Tony Robbins no es de los que te llenan de teoría complicada, sino de los que te dicen, mira, haz esto, pruébalo, y verás cómo cambia tu vida. Así que quédate conmigo porque vamos a desmenuzar sus ideas más potentes de una forma cercana, con ejemplos prácticos, y al final te aseguro que vas a sentir que tienes nuevas herramientas para tomar control de tu mente, tus emociones y tus resultados. La premisa central, el poder está en ti. Lo primero que Robbins deja claro es que todos tenemos un potencial increíble dentro de nosotros. El problema no es la falta de recursos, sino la falta de control sobre los recursos que ya tenemos. Él repite una frase que se volvió muy conocida: no existen personas sin recursos, existen estados mentales sin recursos. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo que realmente nos limita no son las circunstancias externas, sino los estados internos que dejamos que nos dominen. Miedo, dudas, apatía. Imagina a dos personas con el mismo talento y las mismas oportunidades. Una se paraliza porque piensa, ¿y si fracaso? Mientras que la otra dice, voy a intentarlo, y si me equivoco, aprendo. ¿Cuál de las dos crees que va a llegar más lejos? Exacto, la segunda. El mensaje inicial de Robbins es claro: cuando cambias tu estado mental, cambias tu vida. Uno de los puntos más importantes del libro es la introducción a la PNL, programación neurolingüística. Robbins la presenta como una especie de manual de instrucciones para la mente humana. La idea es que nuestros pensamientos y emociones siguen patrones, y que, si aprendemos a identificarlos, también podemos reprogramarlos. Un ejemplo simple: imagina que cada vez que fallas en algo, tu diálogo interno dice, soy un desastre, no sirvo para esto. Obviamente, eso genera un estado emocional negativo. Pero si cambias ese diálogo interno por algo como, esto es parte del proceso, voy a mejorar, tu estado emocional cambia y, con él, también tu capacidad de actuar. Robbins explica que la clave está en interrumpir patrones negativos y sustituirlos por otros más útiles. Y eso no es magia, es práctica. Por ejemplo, muchas personas cuando sienten nervios tienden a encorvarse, a respirar mal, a bajar la voz. Si en ese mismo momento cambias tu postura, respiras profundo y hablas con energía, tu estado interno también cambia. Esto nos lleva a una idea poderosa del libro: tu fisiología controla tu psicología. No es solo que tu mente afecte a tu cuerpo, sino que tu cuerpo también afecta a tu mente. El modelado: aprende de los mejores. Otra de las ideas más potentes de Robbins es el concepto de modelado. Él dice, si quieres obtener resultados extraordinarios, busca a alguien que ya los haya logrado y modela sus creencias, sus estrategias y sus acciones. Esto no significa copiar ciegamente, sino estudiar qué hacen diferente esas personas y adaptarlo a tu vida. Un ejemplo clásico es el de los atletas. Muchos jóvenes que quieren destacar en el deporte analizan cómo entrenan los mejores, cómo se alimentan, cómo piensan antes de una competencia. Pero esto aplica a cualquier área. Si quieres mejorar tus finanzas, observa cómo piensa y actúa alguien que ya logró independencia económica. Si quieres mejorar tus relaciones, estudia cómo se comunican las personas que tienen vínculos fuertes y saludables. El mensaje es simple: el éxito deja pistas, y si las sigues, puedes acercarte a los mismos resultados. El poder del lenguaje. Robbins también insiste mucho en el papel del lenguaje. Lo que decimos, y cómo lo decimos, no solo describe nuestra realidad, sino que también la moldea. Por ejemplo, no es lo mismo decir, estoy destruido, después de un día duro, que decir, estoy un poco cansado, pero sigo con energía para terminar lo que falta. Las palabras que usas crean emociones, y esas emociones definen tus acciones. Él propone que cambiemos las palabras dramáticas o negativas por palabras que nos den más poder. No se trata de negar la realidad, sino de usar el lenguaje como herramienta para darle un nuevo significado a lo que vivimos. Imagina que alguien pierde un negocio. Puede decir,
soy un fracasado, o puede decir, acabo de tener una experiencia que me acerca a hacerlo mejor la próxima vez. Esa diferencia en el lenguaje cambia completamente la dirección de su vida. La importancia de las creencias. En el libro, Robbins insiste mucho en que las creencias son como profecías que se cumplen solas. Si crees que eres incapaz, te comportarás como tal. Si crees que tienes la capacidad de aprender, buscarás la manera de lograrlo. Un ejemplo es Thomas Edison. La historia dice que intentó más de 1000 veces antes de inventar la bombilla. Si él hubiera creído que era imposible, se habría detenido al intento número 10. Pero su creencia era otra. Cada intento me acerca más al resultado. La reflexión aquí es clara. Lo que crees determina lo que intentas, y lo que intentas determina lo que logras. Cambiar estados en segundos. Una de las ideas más prácticas del libro es que no tenemos que quedar atrapados en un estado emocional negativo durante horas o días. Robbins enseña que podemos cambiar de estado en cuestión de segundos usando 3 elementos: fisiología, postura, respiración, movimientos. Enfoque. ¿A qué le das tu atención? Lenguaje. Las palabras que usas contigo mismo. Un ejemplo. Imagina que alguien está frustrado porque su proyecto no avanza. Si cambia su postura, se pone erguido, respira profundamente, cambia su enfoque, en vez de pensar en lo que falta, piensa en lo que ya logró, y cambia su lenguaje interno, en vez de decir, nunca funciona. Dice, voy a encontrar otra manera. De inmediato su estado emocional cambia. Esto es fundamental, porque el estado en el que te encuentras determina las decisiones que tomas. El poder de las metas claras. Robbins también insiste en que mucha gente no logra lo que quiere porque nunca define con claridad qué es lo que quiere. Él dice que las metas deben ser específicas, medibles y cargadas de emoción. No basta con decir, quiero ser feliz, o quiero ser rico. Eso es demasiado vago. Una meta clara sería, quiero ahorrar $10,000 en los próximos 12 meses para invertir en un negocio que me apasione. Las metas funcionan como un imán. Cuando están bien definidas, atraen tu energía y te ayudan a filtrar las oportunidades que realmente importan. Contribuir más allá de uno mismo. Un aspecto muy interesante de Poder sin Límites es que no se queda solo en el éxito personal. Robbins también habla de la importancia de contribuir al bienestar de los demás. Él dice que el verdadero poder está en usar lo que aprendes no solo para mejorar tu vida, sino también para impactar positivamente a quienes te rodean. Porque al final, ¿de qué sirve alcanzar metas si todo se queda en ti mismo? Lo que realmente da plenitud es sentir que lo que haces tiene un impacto en otras personas. Después de leer Poder sin Límites, queda claro que el mayor recurso que tenemos no está afuera, sino adentro. Que podemos aprender a dirigir nuestra mente con la PNL. Que podemos cambiar nuestro estado emocional en segundos. Que nuestras creencias y palabras moldean nuestra realidad. Que podemos modelar a los mejores para acercarnos a resultados extraordinarios. Y que el verdadero poder surge cuando usamos nuestro potencial no solo para nosotros, sino para mejorar la vida de otros. Tony Robbins nos invita a dejar de vivir como víctimas de las circunstancias y a empezar a vivir como creadores de nuestro propio destino. Y ojo, no se trata de pensar positivo y ya. Se trata de acciones concretas, de entrenar la mente, de practicar hasta que se vuelva natural. Y con esto cerramos este episodio de En 10 minutos. Espero que este recorrido por Poder sin Límites te haya inspirado a tomar control de tu mente y a ver que, realmente, no existen límites más allá de los que nosotros mismos nos ponemos. Dime en los comentarios, ¿qué creencia limitante estás dispuesto a cambiar a partir de hoy? Si este video te aportó valor, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo con alguien que también necesite un empujón para desbloquear su potencial. Nos vemos en el próximo episodio con otro libro que puede transformar tu manera de pensar.